Muy buenas tardes, estimados alumnos. Hoy día nos corresponde desarrollar el tema de series, ¿ya? ¿No? Continuamos con nuestras clases virtuales. Hoy día desarrollamos series. Bien, la serie viene a ser la suma indicada de los términos de una sucesión. La clase anterior, como ustedes habíamos abarcado, la última fue conteo de figuras. Para esta clase vamos a ver series, ¿ya? ¿Qué viene a ser la serie? La suma, ¿no?, disindicada de los términos de una sucesión. Por ejemplo, vean acá, mira, ven. 2, 5, 8, 11. A eso se le llama sucesión. Entonces, ¿qué es una serie? Esta es una serie, mira. Una serie de cosas es la suma de los términos de una sucesión. ¿Qué es lo que me van a pedir? ¿Cuánto es el valor numérico? Esa se va a llamar suma. Entonces, ¿qué cosa es una serie? Son los términos de una sucesión, el cual se le va a sumar. Ese valor numérico viene a llamarse suma. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Series. Para lo cual vamos a algunas cositas básicas les voy a entregar, que también tú debes de conocerlo, las llamadas series notables. ¿Ya? Cuando hablamos de las series notables, hablamos de los números enteros, positivos. ¿Ya? Números enteros positivos. ¿Ya? Básicamente sobre ello vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces comencemos a ver con las principales series notables. La primera es la llamada serie de los números naturales. ¿A quiénes se le llaman naturales? A los números consecutivos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el último término que va a denominarse n. Acuérdense, ¿ya? Debe de comenzar siempre desde el primer término. No puede comenzar del 5 o del 6 más para hacia adelante, sino debe comenzar desde el primero, ¿ya? Y así todos los otros también comienzan desde sus primeros términos. Entonces, cuando tengan que sumar 1 más 2 hasta un determinado término, no sé quién será el último, ¿ya? Le hemos llamado n. Entonces la suma va a ser igual a esto, miren. Va a ser igual al último término justamente. O sea, en este caso va a ser n, mira. S va a multiplicar a su consecutivo, ¿ya? N multiplicado por su consecutivo. Sería n más 1. Y todo eso va a ser dividido sobre 2. ¿Ya? Entonces la sumita de estos números que es igual a n por n más 1 entre 2, ¿ya? Donde n representa el último término. Por ejemplo, me podrían preguntar sumar 1 más 2 más 3 hasta 10. Entonces sería 10 por 11 entre 2. ¿Ya? Es la suma de los números naturales. Siguiente, a ver, vamos a hablar de los números pares. Los pares van de 2 en 2. Igual comenzamos desde el primer término, ¿no es cierto? Que es el 2. 2 más 4 más 6 más 8 hasta llegar al último término que se le va a reconocer por el 2n. ¿Ya? Cuando tú veas un 2n representa el número par al último término. ¿Qué se hace? Al último número par se le toma su mitad. Su mitad. Entonces, si aquí 2n tomo su mitad, quedaría n. Y ese n lo vamos a multiplicar por su consecutivo. ¿Ya? Sería n multiplicado por n más 1. ¿Ya? Entonces tenemos la suma de los números pares. Ejemplito, a ver, así mentalmente. Quiero sumar 2 más 4 más 6 más 8 hasta más 40. ¿Qué hago con el 40? Le saco su mitad, me quedaría 20. Y eso lo multiplico por su consecutivo. Sería por 21. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Siguiente vamos a ver de los impares. Los impares, ¿no? 1 más 3 más 5 más 7 más 9 y así sucesivamente, ¿ya? La forma de los impares, el último término tiene la forma de un 2n menos 1, ¿ya? 2n menos 1. Lo que en el par es 2n, en el impar es 2n pero menos 1. Y la fórmula para calcular la sumita es igual a n, ¿ya? N elevado al cuadrado. ¿Y quién es n? N va a representar, ¿ya?, a la cantidad de términos que tiene mi serie. Vamos a hacer un ejemplito, ¿vale?, para ver si me puedes completar. Quiero sumar, por ejemplo, 1 más 3 más 5 hasta más 15 nada más, puros impares. Entonces, ¿qué hago? Ya, 15, no, hasta el 15 digo, ¿ya? Una forma es que el 15 lo igualo a 2n menos 1, ¿no? 2n menos 1 lo igualo a 15. Despejo y me sale n 8. ¿Qué hacemos? Reemplazamos acá n8 al cuadrado. Y eso me da 64. La sumita es así. Otra forma que de repente te va a ayudar también es esta de acá, mira, ve. Por ejemplo, yo quiero sumar los impares igual, ¿no? Hasta el 15, ¿no? 1 más 3 más 5 más 7 hasta el 15. Otra forma es la siguiente. Es la misma respuesta, pero es un método también que me llega a la respuesta, ¿no? Al 15 le sumo 1 y lo divido entre 2. 15 más 1, 16. Entre 2, 8 al cuadrado. Y eso me da también igual 64. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas de trabajar con el ejemplito, ¿ya? Bien, siguiendo, vamos a los números llamados naturales, ¿ya? Pero elevado al cuadrado.
Acuérdense, los naturales elevado al cuadrado. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta un n al cuadrado. Para sumar los naturales al cuadrado se toma el último término, pero todo así como está, no, solamente su base, en este caso sería n. Y se multiplica por su consecutivo, mira, ve, por n más 1. Ya, n por n más 1. A esto se le agrega alguien más, mira, ve. ¿Quién se le agrega? Mira, la sumita de ellos, mira, ve. Sumemos n más 1 y eso me da 2n más 1, mira, 2n más 1. ¿Ya? Y todo eso se divide entre 6. Entonces, la suma de los naturales al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta n al cuadrado, es n por n más 1 por 2n más 1 dividido siempre entre 6, ¿ya? Entre 6. Ese entonces para los naturales al cuadrado, ¿ya? Cuando hagamos la práctica van a ver ustedes cómo trabajar con los naturales al cuadrado y otros por ahí que todavía no lo estamos trabajando. Ya estamos dando la parte teórica recién, ¿ya? Bien. Pasemos a los llamados naturales pero elevado al cubo. Ya no son al cuadrado, ahora es al cubo. Por ejemplo, tenemos acá 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, hasta n al cubo, ¿no? Su sumita de ellos va a ser igual a esto. Nuevamente se toma la base, ¿ya? La base en este caso n. Se va a multiplicar por su consecutivo, por n más 1. Y se divide entre 2. n por n más 1 entre 2, ¿ya? Pero ahí no queda, porque si no se parecería a los naturales, mira, ¿ven? Se parecería a los naturales y son diferentes los dos. Entonces, ¿qué se hace? A todo esto, ya lo elevo al cuadrado. Entonces repito, naturales al cubo, n por n más 1 entre 2 y todo eso elevado al cuadrado. Es la suma de los naturales al cubo, ¿ya? Y por acá les he adicionado dos más que va a ser útil porque hay problemitas que nos proponen para poder desarrollar, que son ellos, a ver, los llamados binomios. Binomio porque van de 2 en 2. Consecutivos porque parten del primero y van en forma consecutiva, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5. Y el último grupito, la última parejita va a tener la forma de un n por n más 1. Su sumita de ellos va a ser igual a esto. Mira, se toma la última pareja, n por n más 1. A él se agrega un término más, sería n más 2, o sea, el consecutivo nada más. N por n más 1 por n más 2, y esto se divide entre 3, la cantidad de producto que tengo arriba, ¿ya? Entre 3. Y esa viene a ser la fórmula para calcular la suma de los números binomios consecutivos, ¿ya? No te olvides, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, n por n más 1, su sumita es igual a n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, ¿ya? Y siguiendo, ahí vamos con los llamados binomios también, pero son inversas. O sea, en la parte superior va la unidad y abajo van el producto de los consecutivos. 1 entre 1 por 2, más 1 entre 2 por 3, más 1 entre 3 por 4, y así sucesivamente, hasta llegar a la última parejita que va a tener la forma de más 1 entre n por n más 1, ¿no? Producto de consecutivos en el denominador. La sumita de todas ellas, su sumita es igual a esto, mira. Es igual acá a una fracción. En la parte de arriba se pone el menor de los productos que es al final. En este caso el menor sería n. Y en el denominador se pone el siguiente, este sería n más 1. Y esta sería la fórmula para hallar la suma de los binomios inversa, ¿ya? Entonces tenemos binomio inversa, binomios consecutivos, los naturales al cubo, los naturales al cuadrado, los impares, los pares y los naturales, ¿ya? Hasta ahí creo que hemos hecho un poquito la parte de los llamados, de las llamadas series naturales, ¿ya? Entonces vamos a continuar, vamos a ver ahora de otro tipo de series. Vamos a ver la llamada serie aritmética. ¿Por qué se le llama aritmética? Se le denomina aritmética porque entre cada término hay una cantidad constante que lo separa, ya acuérdense, constante. Y esa cantidad constante es la llamada razón. ¿Ya? En este caso la razón, ¿no? Cuando es constante, entonces hablamos de una serie aritmética, ¿ya? Y tiene su formulita aparte, ¿no? Ahora tú dirás, ¿y los otros no son series aritméticas? También pueden ser, pero no todas. Por ejemplo, una serie aritmética también se le puede llamar a ellos, por ejemplo, los naturales. ¿Por qué? Porque mira, separa entre cada término una cantidad constante que es 1, ese 1 viene a ser la razón. Entonces, este de acá también se convierte en serie aritmética, mira. El otro también serie aritmética, mira. También el de arriba serie aritmética. Pero los otros ya no son aritméticas ya, ¿vieron? Entonces, ellos aparte de llamarse o tener su propia fórmula, también pueden pertenecer al conjunto de la serie aritmética.
Y para aplicar la reglita o fórmula para la serie aritmética se toma la siguiente. T sub n, ¿qué cosa es T sub n? T sub n representa el último término, ¿ya? Se le conoce como T sub n, el último término, por ahí de repente lo vas a ver como término enésimo, término general. Y aquí va a ser igual a T sub 1, que va a sumar a un R multiplicado por n menos 1. T sub n es igual a T sub 1 más R multiplicado por n menos 1. Ahora tú dirás, ¿pero para qué aplico eso? Es que sabe qué ocurre, que en algunos problemas no se va a saber quién es el último término. O en todo caso conocemos el último término, pero no sé cuántos términos hay. Entonces, esa es la razón por la cual esta fórmula de acá lo tengo que tener para poder sumar, ¿no? Para poderlo sumar, para poder hacer la sumita, ¿ya? Entonces no te olvides, T sub n es el último, T sub 1 es el primero, R es la razón llamada razón aritmética, N representa el número de términos, ¿ya? Ahora sí, aplicamos la sumita, esta es la fórmula de la sumita, ese significa suma, ¿ya? Es igual a los extremos, mira, tomamos los extremos y los sumamos, ¿ya? Y eso lo dividimos entre 2, ya no se olviden. Y todo eso lo multiplicamos por N, que es N, la cantidad de términos, ¿ya? La cantidad de términos. O sea, esta fórmula que van a ver ustedes acá en la suma es la que voy a aplicar para una serie aritmética. Pero ocurre lo siguiente, ¿no? Que a veces para aplicar la sumita no conocemos todos los elementos. Entonces, esa es la razón por la cual le estoy dando la parte, la que está arribita de ello, que es la fórmula para aplicar si nos faltase algo de acá abajito, ¿ya? Y justamente vamos a ver un ejemplo para que puedas tú observar cómo se trabajan estos problemas. Ejemplo acá. Me dice sumar S, que es igual a 2 más 6 más 10 y así sucesivamente hasta 38. Ya, mira. Primero, ¿no? Me pregunto, ¿será una serie aritmética? Lo reconozco ya te indiqué por qué se le reconoce. Por su razón, mira. La razón es de 4, ¿de cuánto en cuánto? De 4 en 4, incrementa de 4 en 4. Y siempre va a ser en 4 en 4, ¿ya? Entonces, ¿qué conocemos? Mira, conocemos el T sub 1, que es 2, el primero. Conocemos la razón, que es 4. Conocemos el último, que es 38. Pero tengo un problema. No sé cuántos términos hay. Entonces, como no conozco la cantidad de términos, entonces acudo al de arriba, el primerito, mira, ¿ya? Y lo reemplazamos, ¿no? T sub n es el último, recuerda, 38, mira, ve. ¿Va a ser igual a quién? Va a ser igual al T sub 1, en este caso sería 2. Más R, la razón es 4. 4, y eso, recuerda, multiplica al n menos 1. ¿Ya? Vamos a ver si lo podemos, a ver, ahí, tomar nota. El 2 pasa a restar primero, sería 36. El 4 pasa a dividir, sería 9. Y el 1 pasa a sumar, eso quiere decir que entonces, ¿cuánto vale n? N vale 10. Ya tenemos n, mira, ve. Ahora sí, procedo a sumar, mira, ve. ¿A qué es igual la suma? La suma es igual al primero más el último, o sea, los extremos los sumo. Sería 2 más 38. ¿Ya? Eso dividido entre 2, mira, ve. Y todo eso multiplicado por la cantidad de términos, o sea, por n, mira. Y ese n lo conocemos acá, vale 10. Entonces multiplicado por 10. ¿Vieron? Entonces hacemos la operación y el problema se terminó. A ver, 38 más 2, 40. 40 entre 2, 20. 20 por 10 me da, cuyo resultado debe ser 200. ¿Qué representa 200? 200 representa la suma. Entonces ya lo sumamos. Si nosotros aplicábamos directamente acá arriba, no lo podemos directamente hacer porque faltaba algo, ¿no? Y ese algo que falta, justamente como te indicaba, lo tengo arriba, ¿no? Entonces esta primera fórmula es importante para poder completar cada cola de acá, ¿ya? Pero sucede que a veces sin la parte de arriba puedo llegar a la solución, al resultado, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que he puesto acá, mira. Me piden sumar, ese representa la suma, ¿acuérdense ya? 5 más 10 más 15 más 20 y así sucesivamente. Dice que hay 20 términos. Puede ocurrir que una pregunta, porque suele eso dar, que no te den la suma, te dicen así, mira, ve, calcular la suma de los primeros 20 múltiplo de 5. ¿Ve? Te lo pueden decir así, puede ocurrir que el problema te presente de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? No te da el problema, te da la lectura del problema. Entonces, ¿cómo lo transformaría? Acá está, mira. Los primeros 20 múltiplos de 5. El primer múltiplo de 5 es 5 por 1. ¿Ve? El segundo 5 por 2. El tercero 5 por 3. Y así sucesivamente, ¿o no? ¿Ve? Entonces lo puedo transformar. Pero también, así como está escrito acá, me lo dan justamente. Y vamos a llegar a la otra parte, justamente lo que yo deseo, ¿ya? Este 5, este 10, este 15 y así sucesivamente,
¿no? Puedo hacer lo siguiente, como son 20 términos, factor común, factor 5, ¿no? Puedo factorizar el 5, ¿no? Entonces tendría así, mira, a ver si me podrías por favor ayudar, y así. Factor común 5, mira. ¿Qué me queda adentro? Mira, a ver, los elementos, ¿no?, que he sacado, al 5 saca afuera, los elementos que no estarían afuera, ¿no? Al factorizar el primer elemento, ¿quién sería? Mira, el 1, ¿no? Al factorizar el 5 acá, me da 10, ¿me queda cuánto? Me queda el 2. Al factorizar el tercer término, me quedaría el 3, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Recuerda que son 20 términos, entonces sería ¿cuánto? 5 por 20, ¿no es cierto? 5 por 20. Ya está escrito de esa forma. Lo que viene ya es operativo nomás, la parte final es operativa, ¿no es cierto? Y eso sería así, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que esto aquí es una formulita? Entonces sería 5, que va a multiplicar a quién? A esta suma, ¿no? Y esta suma lo tenemos al comienzo. ¿Te acuerdas que le puse acá el ejemplito, ¿no es cierto? Pero no puse con valor numérico, lo puse con letra. Sería 20 por 21 y todo entre 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Operando tenemos el resultado y esa sería nuestra respuesta, ¿no es cierto? Acá le sacamos mitad por acá 1, mitad por acá 10, ¿no? ¿Ve? 5 por 21, 105, 105 por 10, ¿no? Sería 105 por 10, sería 1050, ¿no es cierto? Y esa sería nuestra respuesta de ese problemita, ¿no?, que tiene como ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es un poquito lo que es la parte introductoria del tema. Ojalá que les ayude bastante. Vean esto y cuando tengan los ejercicios que trabajarlo, van a aplicarlo ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces sería nuestra primera parte del tema del día de hoy. Sería, ¿ya? ¿Ya todo? ¿Sí? Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima.